Dios te bendiga esta tarde. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero compartir una palabra por medio del Espíritu Santo para bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Señor quiere bendecir tu vida con una palabra de poder, de unción, de autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Una palabra que viene directa del corazón de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Este es el día que hizo el Señor. Nosotros nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el tema que te quiero compartir rapidito es: si tú lo crees, es suficiente. Si tú lo crees, es suficiente. Si tú crees la palabra que Dios te dio, es suficiente. Solamente Dios necesita que tú le creas. Si tú le crees, es suficiente. Una sola palabra de Dios bastará, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Todo Suficiente, Él es el Shaddai, Él es el Dios eterno. Si tú lo crees, es suficiente. Tú no necesitas que muchas personas crean el milagro que tú estás creyendo. Solamente si tú lo crees, es suficiente, dice el Señor. Tú tienes que creer en la palabra que Dios una vez depositó en tu vida, depositó en tu espíritu. Y si tú lo crees, es suficiente y Dios lo hará en el nombre de Jesús. La palabra establece en el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor es todopoderoso y esta palabra viene directa del trono de Dios, diciéndote que tú creas por lo que tú estás esperando. Aunque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hay momentos de tribulación, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero quiero decirte que nosotros no pertenecemos a este mundo y que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en el nombre de Cristo Jesús. Si tú lo crees, es suficiente. El Señor te está diciendo que todo es posible en Él. La palabra en Mateo 19:26 establece: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todas las cosas le son posibles. Mas para Dios todo es posible en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, es suficiente. Quiero que te quede marcada esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, que si tú crees, la palabra de Dios es suficiente. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos en el nombre de Jesús, que discierne los pensamientos, que discierne tu corazón en el nombre de Cristo Jesús. Y voy a sembrar, declara: voy a sembrar una semilla de fe. Declara en el nombre de Cristo Jesús: voy a sembrar una semilla de fe. 2 puntos. Si tú lo crees, es suficiente. Número 2, voy a sembrar una semilla de fe. Sembrar tu semilla de fe. ¿Y cuál es tu semilla de fe? Lucas 8:11 establece: la semilla es la palabra de Dios. Voy a sembrar una semilla de fe. Siembra tu semilla de fe y ya Dios ha sembrado en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tu mente. En tu vida Dios ha sembrado una palabra que es la semilla de fe. La semilla de fe es la palabra de Dios. Y en este día quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, porque esta palabra es de nuestro Señor Jesucristo: aprópiate de la palabra que Dios te dio. Aprópiate, apodérate de la palabra que Dios depositó en tu corazón. La palabra que Dios depositó en tu espíritu. Apodérate, aprópiate. Y apodérate significa, o sea, aprópiate y apodérate significa toma para sí alguna cosa, haciéndote dueña de esa palabra. Hazte dueña, aprópiate de esa palabra, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aprópiate, apodérate de la palabra que Dios depositó en tu espíritu. Aprópiate, apodérate de las promesas de
Dios, porque Él cumplirá su propósito en ti, en tu familia, en tu descendencia, en tus hijos de generación en generación. Es la palabra del Dios Todopoderoso que está en tu espíritu y que es de bendición para tu vida y para tu descendencia y para tus futuras generaciones en el nombre de Cristo Jesús. Cree en todo, cree con todo tu corazón en la palabra que Dios te dio. Apropiate, apodérate de la palabra del Señor. Siembra en fe la semilla de fe, siembra con fe la semilla, que la semilla es la palabra de Dios. Cree con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, la palabra que Dios te dio, que Dios ya te habló, que Dios ya te habló. Si tú lo crees, es suficiente. Aunque para muchos dirán que esto es imposible, que esto es locura, pero yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. La palabra establece en Hebreos 11:3, lo dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra que Dios te dio va a hacer que se vea lo que ahora tú no ves, porque es la palabra de Dios que tiene el poder para traer a vida lo que todavía no existe en el nombre poderoso de Jesús, llamando las cosas que no son como si fuesen. Por la palabra de Dios se fue hecho lo que no se veía. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy tus ojos quizás no están viendo lo que tú estás clamando, esperando, pero Dios te está diciendo: aprópiate, apodérate de mi palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú lo crees, es suficiente, te dice el Señor. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todas las cosas les son posibles. Hoy tú no lo estás viendo, pero tú tienes la certeza, la confianza, la convicción de que Dios lo habló y Dios lo hará en el nombre de Cristo Jesús. Ya todo fue hecho, fue establecido en los cielos y Dios está esperando por ti para que tú lo establezcas aquí en la tierra. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios te dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os hará daño. Dios te ha dado las llaves, te ha dado la autoridad para que todo lo que tú atares en la tierra es atado en los cielos, y todo lo que tú desatares en la tierra es desatado en los cielos en el nombre de Cristo Jesús. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú lo crees, es suficiente. Dios te está hablando. Si tú lo crees, el milagro de sanidad está hecho. Ya tú lo recibiste en el nombre de Cristo Jesús. Tu cuerpo está sano por la llaga de Jesucristo. Tu corazón está sano por la llaga de Jesucristo. Tu mente, tus pensamientos se ordenan, se alinean a la palabra del Señor. Vengo derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Y establece Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú le estás buscando, tú tienes que creer que le hay. La palabra establece que Dios, antes que nosotros pidamos, Él ya te va a responder. Él conoce lo que está en tu corazón. Él conoce lo que está en tus pensamientos. Dios ya, antes que nosotros hablemos, Dios ya te va a responder en el nombre poderoso de Jesús. Pero tú tienes que creer que Él le hay, que Él está, que cuando tú le clamas, Él te va a responder. Tú tienes que creer que Él está y que Él te va a recompensar, que Él es galardonador de los que le buscan. Y recompensar es que Él te va a responder, que Él te va a
dar las estrategias, Él te va a dar la palabra de fe para que tú puedas continuar hacia adelante, que no hay ningún obstáculo que te pueda detener, porque Dios está contigo como poderoso gigante y ningún arma forjada contra ti prosperará y ninguna plaga tocará tu morada. Él enviará a sus ángeles que estén cerca de ti para que te guíen en todos tus caminos. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. En el nombre poderoso de Jesús hay vida en Cristo Jesús, y nosotros lo que tenemos que perseverar es en esa palabra de fe, la palabra de gloria, de victoria, del poder, de lo sobrenatural de Dios, que Dios en un de repente puede establecer todo a favor tuyo en el nombre de Cristo Jesús. En un de repente Dios puede hacer todas las cosas. Nosotros somos creación suya, y por la palabra de Dios todo fue constituido, todo fue hecho y todo subsiste por Él y para Él en el nombre de Cristo Jesús. Si tú lo crees, es suficiente, te dice el Señor. La palabra en Salmos 62:11 establece: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, ya tú no vas a estar claudicando en dos pensamientos, tú vas a estar escuchando la palabra que es viva, la palabra que es verdad, que es la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra que se hace viva en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra es viva y es eficaz, te dice el Señor. Dios habló la palabra y por su palabra todo fue ordenado. En el Génesis la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios envió su palabra y todo fue ordenado por su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tú recibes la palabra de fe, te dice el Señor: siembra mi palabra, y es que tú vas a estar creyendo la palabra. La semilla de fe es la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No temas, cree solamente. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todas las cosas le son posibles. Aquello que te es imposible alcanzar, Dios es el que te va a ayudar. Dios es el que te sustenta con la diestra de su justicia. Él sostiene tu mano derecha. Él te sustenta con la diestra de su justicia y te dice: no temas, que yo te ayudo. Hoy queda bien claro, que quede en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón, que si tú lo crees es suficiente. Dios está buscando hoy una persona, solamente uno que le crea, para Él mostrar su gloria, para Él enderezar lo que está torcido, para Él allanar lo que está escabroso. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te dio esa autoridad y Él está esperando que tú le creas, que el que le busca tiene que creer que le hay. Tú tienes que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, que le buscamos en espíritu y en verdad, que tu corazón está alineado al corazón de Dios. Hoy tú tienes que sacar de tu mente todo pensamiento, todo obstáculo negativo en el nombre de Cristo Jesús. Tienes que adorar al Señor, y adorar no solamente es cantar, adorar es al Señor con tu corazón, con todo tu ser, adorar al Señor. Padre, heme aquí. Oh Señor, heme aquí. Maestro, Rabí, heme aquí. Es lo que tú tienes que llegar en acción de gracia, en alabanza al Dios Todopoderoso. Si tú lo crees, es suficiente. Declaro en el nombre de Cristo Jesús sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Milagros, señales, prodigios, que tú recibes esta palabra por la convicción del Espíritu Santo, que te marca un nuevo tiempo, un antes y un después, que tú hablarás la palabra del Señor con denuedo, con unción, con autoridad, la palabra que es viva y la palabra que hace posible todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y que la gloria postrera será mayor que la primera, y el Señor dará paz, dice el Señor. Él dará paz en el nombre poderoso de Jesús, que todo está en sus manos. Tú estás siendo preparado, tú estás siendo esculpido en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Tú estás guardado y escondido en lo reservado de su morada. Y declaro salvación sobre tu familia en el nombre de Jesús. Declaro que el Señor alcanza a tus hijos donde quiera que estén. El Espíritu Santo los trae en sí en el nombre de Jesús y los alcanza en el nombre poderoso de Jesús. Declaro
restauración, sanidad sobre los matrimonios, la unidad del matrimonio, que el esposo ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús, y que las esposas honran a sus esposos en el nombre de Jesús, que los esposos tratan a sus esposas como vaso frágil en el nombre poderoso de Jesús, que Dios es el que puede hacer todas las cosas posibles, que Dios va a restaurar todo aquello que tú piensas que fue quebrado, todo aquello que tú piensas que es imposible, todo aquello que tú piensas que ya lo dejaste atrás y que no hay forma de que eso se puede arreglar. Dios te está diciendo que en Él todas las cosas son posibles. Hubiera desmayado yo si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Dios hará lo que te prometió. Jehová cumplirá su propósito en ti en el nombre poderoso de Jesús. De Dios es el poder y de Dios es la gloria. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. He declarado tu palabra, Padre, que no retornará tras vacía, sino que es prosperada para aquello que fue enviada en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, que hay ángeles guerreros ministradores con espada desenvainada en cada hogar en el nombre de Cristo Jesús. Que se establece tu reino, Señor, en cada hogar, Señor. Que se establece tu reino en cada lugar que pisa la planta de nuestros pies. Que llega tu reino, Señor, en cada lugar que pisa la planta de nuestros pies. Tú gobiernas cielo, tú gobiernas tierra y tú gobiernas debajo de la tierra. Que no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Hoy en el nombre de Jesús recibe esta palabra de fe. Si tú lo crees, es suficiente. Siembra la semilla de fe. Cree en la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, dice el Señor, todo fue hecho. Lo que no se veía, hoy se ve. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Dios te bendiga en esta tarde, que sea de bendición. Tú vas a recibir una esperanza nueva. Tú vas a recibir en tu corazón. Dios hace un corazón nuevo. Dios rompe ese corazón de piedra en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe ese corazón de piedra. Se rompe y Dios deposita de su espíritu y pone un corazón nuevo. Que tanto dolor o toda circunstancia ha hecho que tu corazón se endurezca, pero hoy permite que el amor de Dios sane tu corazón. Dios es amor. Hoy en el nombre de Jesús oro que tú puedas vivir y experimentar y expresar el amor de Dios en tu vida. Que Dios tiene misericordia, que Dios te alcanza en amor, que ya no huyas del llamado de Dios, porque Dios te alcanza en amor, con gracia y misericordia, porque Dios escogió lo vil y menospreciado, escogió lo débil antes que lo fuerte, escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte, escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga en esta tarde y que se ha sido de bendición en el nombre de Jesús. Comparte con esta palabra de bendición para una persona que necesita esperanza, que necesita fe, que necesita la palabra de Dios, que la palabra de Dios vivifica tu espíritu. La palabra de Dios hace que tú cobres ánimo, que se alienta tu corazón, que se afirman tus pies. Tú tienes la armadura de Dios en el nombre de Jesús. Tú tienes el yelmo de la salvación. Tú tienes la coraza de justicia en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes el calzado que es el apresto del evangelio. Tú tienes el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno en el nombre poderoso de Jesús. Y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Tú tienes la espada del Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. De Dios es el poder y la gloria. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, he declarado tu palabra. Tuyo está el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si tú lo crees, es suficiente. Una sola palabra de Dios bastará. Jehová es el Todopoderoso, Él es el Todo Suficiente, Él es Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.